Contratos de construcción, NIC número 11. El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de los ingresos de actividades ordinarias y los costos relacionados con los contratos de construcción. El alcance de esta norma es para la contabilización de los contratos de construcción en los estados financieros de los contratistas. Es decir, que esta norma está por fuera del alcance de la contabilización de los ingresos de los contratantes. Bueno, un contrato de construcción es un contrato específicamente negociado para la fabricación de un activo o de un conjunto de activos que están íntimamente relacionados entre sí o son interdependientes en términos de su diseño, tecnología y función, o bien en relación de su último destino o utilización. Entonces es importante que en cada contrato de construcción podamos identificar si se está fabricando un solo activo o si se están fabricando un conjunto de activos, ya que se tiene que hacer una separación, como vamos a ver más adelante. Existen dos tipos de contratos de construcción: los contratos de precio fijo, que son contratos de construcción en el que el contratista acuerda un precio fijo o una cantidad fija por cada unidad de producto, es decir, por cada activo que se fabrique. Y en algunos casos tales precios están sujetos a cláusulas de revisión si aumentan los costos, es decir, que si aumentan los costos, este precio fijo, pues entonces también se puede aumentar. El otro tipo de contrato es el contrato de margen sobre costo, que es un contrato de construcción en el que se reembolsan al contratista los costos satisfechos por él y definidos previamente en el contrato, más un porcentaje de esos costos o una cantidad fija. Es decir, dentro del contrato yo tengo que establecer qué costos voy a tener y esos costos van a ser reembolsables más un porcentaje que se defina en este contrato o también una cantidad fija. Agrupación y segmentación de los contratos de construcción. Si un contrato cubre varios activos, la construcción de cada uno de ellos debe tratarse como un elemento separado cuando se han presentado propuestas económicas diferentes para cada activo. Cada activo ha estado sujeto a negociación separada y el constructor y el cliente han tenido la posibilidad de aceptar o rechazar la parte del contrato relativa a cada uno de los activos. Y C. Pueden identificarse los ingresos de las actividades ordinarias y los costos de cada activo. Es decir, si en un contrato de construcción yo tengo varios activos, esos activos se tienen que tratar, tienen que contabilizar de forma separada si cumplen estos tres requisitos: que se hayan presentado propuestas separadas, que el activo se haya negociado de forma separada y que se puedan identificar claramente los ingresos y los costos de cada activo. Un grupo de contratos con uno o más clientes puede ser tratado como un único contrato de construcción. Entonces este es el caso contrario: varios contratos que se tratan como uno solo. ¿Y cuáles son los requisitos que tienen que cumplir esos contratos? A. El grupo de contratos se negocian como un único paquete. B. Los contratos están tan íntimamente relacionados que son efectivamente parte de un único proyecto con un margen de beneficio global. Y C. Los contratos se ejecutan simultáneamente o bien en una secuencia continuada. Un contrato puede contemplar a voluntad del cliente la construcción de un activo adicional a lo pactado originalmente, o puede ser modificado para incluir la construcción de tal activo. La construcción de este activo adicional debe tratarse como un contrato separado, es decir, como un nuevo contrato, cuando A. El activo difiere significativamente en términos de diseño, tecnología o función del activo, o activos cubiertos por el contrato original, o el precio del activo se negocia sin tener como referencia el precio fijado en el contrato original.
Ingresos y costos. Entonces, los ingresos y costos de actividades ordinarias del contrato deben comprender el importe inicial del ingreso, es decir, el importe inicial que reconocimos en el contrato, más todas las modificaciones que tenga el contrato, ya sea por reclamaciones del cliente o por incentivos que nos dé el cliente o por aumentos que nos dé el cliente. Pero para que se puedan reconocer esas modificaciones, tiene que ser probable que los mismos resulten un ingreso de actividades ordinarias. Es decir, que sea probable que estas modificaciones sean un ingreso y que se puedan medir de forma fiable. Los costos del contrato deben comprender los costos que se relacionan directamente con el contrato específico, como por ejemplo la mano de obra, como por ejemplo los materiales, como por ejemplo la depreciación de las máquinas que se utilizan directamente en la construcción, como por ejemplo los costos de diseño y asistencia técnica que se pueden relacionar directamente con este contrato. B. Los costos que se relacionan con la actividad de contratación en general y pueden ser imputados al contrato, es decir, los costos atribuibles. Los costos atribuibles pueden ser los seguros y pueden ser, por ejemplo, los costos de diseño y asistencia técnica que no están relacionados con ningún contrato en específico, sino que están relacionados en general. Y C, otros costos como por ejemplo los gastos de venta, como por ejemplo los gastos administrativos, en los cuales nosotros no podemos identificar plenamente a cada contrato. Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias y gastos del contrato. Cuando el resultado de un contrato de construcción puede ser estimado con suficiente fiabilidad, los ingresos de actividades ordinarias y los costos asociados con el mismo deben ser reconocidos como ingresos de actividades ordinarias y gastos respectivamente, con referencia al estado de realización de la actividad producida por el contrato al final del periodo sobre el que se informa. Cualquier pérdida esperada por causa del contrato de construcción debe ser reconocida inmediatamente como un gasto. Entonces dice, cuando el resultado de un contrato de construcción pueda ser estimado con suficiente fiabilidad, debemos reconocer tanto los ingresos como los costos de dicho contrato. Bueno, ¿y cuándo podemos, como dice la NIF, cuándo podemos conocer el resultado de dicho contrato? Entonces la NIF nos da unas pautas para poder saber en qué momento debemos reconocer los ingresos y en qué momento debemos reconocer los costos. En el caso de los contratos a precio fijo, el desenlace del contrato, es decir, ya podemos reconocer el ingreso de construcción, puede ser estimado con suficiente fiabilidad siempre que se den las siguientes condiciones. Tiene que cumplir estas 4 condiciones de este tipo de contrato para que podamos reconocer los ingresos y los costos. A. Los ingresos de actividades ordinarias totales del contrato pueden medirse con fiabilidad. Tengo que poder medir todos los ingresos del contrato. Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados del contrato. Es decir, probable quiere decir más probable que sí que no. De que yo voy a recibir unos beneficios económicos derivados de estos ingresos. C. Tanto los costos que faltan para la terminación del contrato, como el grado de realización al final del periodo sobre el que se informa, pueden ser medidos con fiabilidad. Es decir, yo tengo que poder reconocer los costos que me hacen falta para terminar el contrato y también poder conocer los costos globales del contrato. Ya con esos dos datos yo puedo conocer el grado de realización, como vamos a ver más adelante. D. Los costos atribuibles al contrato pueden ser claramente identificados y medidos con fiabilidad, de manera que los costos reales del contrato pueden ser comparados con las estimaciones previas de los mismos. Es decir, también tengo que poder medir todos los costos, tanto los costos iniciales del contrato más los costos atribuibles, para poder saber realmente cuánto es mi grado de realización. En el caso de un contrato de margen sobre el costo,
El desenlace del contrato de construcción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones. A. Es probable que la entidad obtenga beneficios económicos derivados del contrato. Y B. Los costos atribuibles al contrato, sean o no específicamente reembolsables, pueden ser claramente identificados y medidos de forma fiable. Es decir, primero, tiene que ser probable que vaya a tener beneficios económicos futuros derivados de ese contrato. Y segundo, yo tengo que poder medir los costos atribuibles al contrato, tanto los costos que van a ser reembolsables como los costos que no van a ser reembolsables, porque finalmente es la forma como yo voy a poder determinar la ganancia del contrato, es decir, los ingresos menos todos los costos, reembolsables y no reembolsables. Método del porcentaje de determinación. Bueno, este es el método que se utiliza para los contratos de precio fijo, el cual consiste: los ingresos derivados del contrato se comparan con los costos del mismo incurridos en la consecución del grado de realización en el que se encuentre, con lo que se revela el importe de los ingresos de las actividades ordinarias, de los gastos y de las ganancias que pueden ser atribuidas a la porción del contrato ya ejecutado. Este método suministra información útil sobre la evolución de la actividad del contrato y el rendimiento derivado de los mismos en cada periodo. Bueno, básicamente este método consiste en hallar un porcentaje de realización del contrato, el cual se determina dividiendo los costos incurridos hasta la fecha entre los costos totales del contrato. Y ese porcentaje que nos da como resultado es el porcentaje que le vamos a aplicar a los ingresos totales del contrato, para finalmente reconocer en cada periodo ese porcentaje de ingresos y ese porcentaje de costos. De tal forma vamos a tener unos ingresos, unos costos y una ganancia de cada periodo. Bueno, pero ¿qué pasa cuando el desenlace de un contrato no puede ser medido con suficiente fiabilidad? Nos dice: primero, los ingresos de actividades ordinarias deben ser reconocidos solo en la medida en que sea probable recuperar los costos incurridos por causa del contrato. Y los costos del contrato deben reconocerse como un gasto en el periodo en el cual se incurre. Es decir, si yo no puedo conocer el grado de realización, si yo no puedo tener los suficientes argumentos para poder establecer el desenlace del contrato, ¿sí?, los que vimos anteriormente, entonces yo qué tengo que hacer. Ya no puedo reconocer el ingreso por el grado de realización, sino que tengo que reconocer el ingreso hasta la medida de los costos en los que yo haya incurrido. Si por ejemplo incurrí en unos costos en el año 2015 de 10 millones, solo puedo reconocer ingresos por 10 millones y tienen que reconocer en el año 2015. Cualquier pérdida esperada por causas del contrato de construcción deben ser reconocidas inmediatamente como un gasto. Es decir, si yo tengo un contrato a 3 años y en el segundo año me doy cuenta que el contrato va a tener una pérdida, no tengo que esperar hasta el tercer año para reconocer la pérdida, sino que la tengo que reconocer en el año donde yo la pude identificar, es decir, en el año 2. Bueno, más adelante vamos a ver un ejemplo de esto. Listo, entonces esta fue la parte teórica de la NIF número 11. Bueno, un contratista tiene un contrato de precio fijo de 900 para construir un puente. El importe inicial del ingreso acordado es de 9.000, es decir, ese es el valor inicial del contrato. El contratista estima que los costos del contrato serán de 8.000, son los costos iniciales del contrato, y que tardará 3 años para construir el puente. Al final del año 1, el contratista estima que los costos del contrato han aumentado a 8.050 en el año 2, por lo que el cliente aprueba una variación resultante en el aumento de los ingresos ordinarios del contrato de 200. Es decir,
que los ingresos del contrato ya no son 9.000, sino que a partir del año 2 van a ser de 9.200. Y calcula unos costos adicionales de 150. Es decir, que los costos ya no van a ser 8.050, perdón, sino que van a ser 8.200. Es decir, 8.050 más 150, 8.200. Al final del año 2, los costos incluyen 100 para material estándar almacenados en la planta que se van a utilizar en el año 3 para completar el proyecto. El contratista determina el grado de realización del contrato con el cálculo de la proporción de los costos del contrato incurridos en el trabajo ya realizado hasta la fecha sobre la última estimación de los costos totales. Es decir, los costos incurridos hasta la fecha dividido los costos totales. Costos incurridos. Año 1, 2.093, año 2, 6.168, pero recordemos que dentro de estos costos tenemos unos materiales de 100 que se van a consumir en el año 3. Vamos a mirar más adelante cómo se trata esto. Y en el año 3 tenemos unos costos totales de 8.200, como dijimos a continuación, serían 8.050 más 150, costos totales de 8.200 para este contrato. ¿Qué nos pide este ejercicio? Que calculemos el grado de realización de cada año y los montos de ingresos y gastos y los beneficios que deben ser reconocidos en los estados financieros. Segundo, efectuar las contabilizaciones para el año 1, el año 2 y el año 3, considerando que de acuerdo con el contrato se facture un 20% al final del primer año, un 60% al final del segundo y el restante 20% al final del año 3. ¿Esto qué quiere decir? Que seguramente la forma de facturación difiera de la forma como vamos a reconocer los ingresos. Tercero, registros contables que se deberían efectuar al final del año 2 si se actualizan los costos totales de producción a incurrir y ascendieran a 9.500 en lugar de 8.200. Es decir, ¿qué pasaría si reconocemos una pérdida en el año 2? Los ingresos totales del contrato establecimos que iban a ser inicialmente 9.000 más 200 que nos aprobaron, 9.200. Y el ejercicio nos plantea que en el año 2 vamos a identificar que el contrato va a tener una pérdida de 300. 9.200 menos 9.500 de costos, tenemos una pérdida de 300. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Tomamos el valor del contrato al inicio y miramos las modificaciones que tuvo. Las modificaciones pueden ser aumentos o pueden ser disminuciones. Para nuestro ejemplo se aumentó en 200, es decir, el año 1 el contrato seguía en 900, pero a partir del año 2 el contrato aumentó a 9.200. Y los costos incurridos hasta la fecha: 2.093, 6.168 y 8.200. Se supone que en el año 3 ya tuvimos que haber incurrido con todos los costos del contrato. Y los costos para terminar el contrato. Entonces, al final del año 1 pudimos establecer que los costos totales iban a ser 8.050. Y a la fecha llevamos 2.093, es decir que nos faltan 5.957 para poder terminar ese contrato. Son los costos en los que tenemos que incurrir para poder terminar el contrato. En el segundo año los costos totales son de 8.200. Debido al aumento que nos hizo el cliente, también aumentaron los costos. A la fecha del año 2 llevamos 6.168. Estos costos son acumulados, es decir, los costos del año 1 más los costos del año 2. El método de realización siempre se trabaja acumulado. ¿Y cuánto nos hace falta para poder terminar ese contrato? Nos hace falta incurrir en unos costos de 2.032, es decir, la diferencia entre 8.200 y 6.168. Y al final del año 3 ya no nos hacen falta incurrir en costos, ya incurrimos en total en 8.200.
Ganancia de cada año, simplemente ingresos menos costos igual a ganancia de cada año. Y el grado de realización. El grado de realización resulta de la siguiente fórmula. Costos incurridos hasta la fecha dividido los costos totales del contrato. En el año, ¿qué sucede en el año número 2? En el año número 2 tenemos unos costos incurridos de 6.168, pero dentro de esos costos incurrimos en 100 en materiales que se van a utilizar hasta el siguiente año. Es decir, que estos 100 que están acá no son unos costos de mi periodo, no son unos costos del año 2, por eso se los tengo que restar. Y el resultado lo divido entre los costos totales. Y me da que tengo un grado de realización, como resultado un grado de realización del 74%. Y al final del contrato, un grado de realización del 100%. Al final del contrato, pude establecer que tuve una utilidad de 1000 pesos. Y así obtenemos el grado de realización. Ahora miremos cómo tiene que ser el reconocimiento de los ingresos de cada periodo. En el año 1 teníamos unos ingresos de 9000. Los multiplicamos por el grado de realización 26% y tenemos como resultado 2340. Y los costos 8050 por el grado de realización 2093. Utilidad del primer año 247. Y utilidades de años anteriores, ingresos de años anteriores, gastos de años anteriores nada y ganancia de años anteriores nada. Entonces reconocemos en este año estos ingresos. Siguiente año, año número 2. Año número 2 entonces tenemos unos ingresos de 9200, son los ingresos totales del contrato, y llevamos un grado de realización del 64%. Es decir que con corte año 2 acumulados tenemos unos ingresos de 6808. Tenemos acumulados unos gastos de 6068, los cuales resultan de multiplicar 8200 por el 74%, que es el grado de realización. Estos son los ingresos, los costos y la utilidad acumulada al año 2. Y estos son los ingresos, costos y utilidad del primer año. Es decir, que en el año 2 tenemos que reconocer únicamente la diferencia entre los costos acumulados, ingresos acumulados, y los ingresos y costos que reconocimos en el año 1. Es decir que para este año tenemos que reconocer 4.468, 3.975. Y en el periodo nos quedaría una utilidad de 493 pesos. Para el último año tenemos unos ingresos del contrato de 9.200. Por el 100%, 9.200. Costos al 8.200, al 100%, 8.200. Utilidad de 1000. Y el año inmediatamente anterior, entonces ya teníamos unos ingresos y unos costos acumulados de 6.808 y de 6.068. Es decir que para este año únicamente reconocemos la diferencia entre lo acumulado al tercer año y lo acumulado al segundo año. Este sería entonces el primer punto del reconocimiento por el grado de realización. Bueno, el segundo punto. El segundo punto nos dice que los 9.200 del contrato lo vamos a facturar de la siguiente forma: 20% en el primer año, 60% en el segundo año y 20% en el segundo año. En total vamos a facturar 1.840, 5.220 y 1.840 para un total de 9.200. Pero, ¿qué nos dice el contrato de construcción? ¿Qué nos dice la NIF que tenemos que reconocer como ingreso para el primer año? Únicamente 2.340
4.468 y 2.392. Son los mismos 9.200, pero se reconocen de una forma diferente porque es que estos se reconocen de acuerdo al grado de realización. Tenemos unas diferencias de 500, de menos 1.050 y de 555. Para el primer año tenemos ingresos que se reconocen en la contabilidad 2.340. Una cuenta por cobrar de 1.840, que es lo que facturamos. Y la diferencia entre estos dos sería un anticipo de avance de obra. Sí, sería un valor que nos hace falta cobrar. Se maneja como un anticipo de avance de obra. Siguiente año tenemos una cuenta por cobrar de 5.520. Reconocemos unos ingresos de 4.468. La diferencia entre estos dos valores tiene que reconocer de la siguiente forma. El anticipo que teníamos en el año anterior de 500 lo acreditamos y la diferencia sería una cuenta por pagar al cliente o pues un pasivo que tenemos porque realmente no debimos haber reconocido un ingreso de 5.200. Entonces la diferencia, acreditamos el anticipo que hicimos el año pasado y una cuenta por pagar al cliente. Y en el año 3 tenemos una cuenta por cobrar, la cual se establece en el contrato, de 1.840. Y el grado de realización nos dice que el ingreso es de 2.390. Tenemos una diferencia de, entre estos dos valores, de 552. Son estos 552 que teníamos acá en una cuenta por pagar al cliente. Simplemente la debitamos en el año 3 y ya hemos reconocido todos los ingresos y también hemos reconocido todos los gastos del contrato. Bueno, en el punto 3 nos dice que tenemos que reconocer una pérdida. Miren, en el año 2 tenemos que reconocer una pérdida por 300. El valor de los ingresos es 9.200 y ya sabemos que nuestros costos van a superar esos ingresos en 300. Esa pérdida la tenemos que reconocer en el año en que se pudo identificar, es decir, en el año 2. Entonces el primer año nos quedaría igual que en el primer punto. Grado de realización 26%, ingresos 9.000 y costos 8.050. Y reconocemos en nuestra contabilidad en el primer año los siguientes ingresos y los siguientes costos. Y en el año 2, aquí es donde viene la parte que cambia. Tenemos entonces unos ingresos por 9.200. El grado de realización cambia. ¿Por qué cambia el grado de realización? Porque en estos momentos tenemos costos incurridos a la fecha, serían 6.168, pero le tenemos que restar los materiales. Es decir, que nos quedan costos incurridos a la fecha en el año 2, 6.068. Y los costos totales estimados del contrato son 9.500. Es decir, que nuestro grado de realización cambió. Antes lo teníamos en un 74% y ahora está en un 63,87%. Bueno, entonces tenemos que nuestros ingresos son 5.878 y nuestros gastos van a ser 9.200, que es el valor de los ingresos. Es decir, nosotros solo podemos reconocer los gastos hasta el monto de los ingresos multiplicado por el grado de realización más la pérdida de 300, y eso nos da como resultado 6.176. De esta forma habremos reconocido toda la pérdida
del contrato en el año 2. Entonces miremos cómo nos quedaría nuestro consolidado. Habíamos reconocido unos ingresos de 2.340 y unos costos de 2.093 en el año 1. Estos ingresos y estos costos se restan de lo que se va a reconocer acumulado al año 2. Es decir, que para nuestro año 2 tenemos que reconocer unos ingresos de 3.536 y unos costos de 4.083. Para el año 2 habremos incurrido en una pérdida de 547, a la cual le restamos la utilidad que reconocimos en el año 1 de 247 y eso nos da como resultado una pérdida de 300. Es decir, que ya reconocimos la pérdida en el año 2. Y en el año 3, ¿qué hacemos entonces? Tenemos acá ingresos 9.200, costos 9.500, pérdida 300. Pero entonces, ¿cuánto reconocimos nosotros en el periodo anterior? En ese periodo anterior ya reconocimos la pérdida de 300, 5.876 de ingresos y 6.176 de costos. Ya reconocimos la pérdida. Es decir, que en este periodo ya simplemente reconocemos ingresos de 3.324 y costos de 3.324. Y en el tercer año no hay pérdida. No se reconoce ninguna pérdida porque esto ya se reconoció en el año 2. Bueno, esto fue un ejercicio de la NIC número 11, contratos de construcción.